siguiente plática. Tenemos el honor de tener aquí a María Guadalupe Magaña Luna. Es una consagrada de Regnum Christi desde hace 51 años. Su formación académica antes de vida consagrada, estudios de pedagogía, y en la vida consagrada, ciencias religiosas. Su experiencia apostólica, formación cristiana, jóvenes de Dubín, Madrid, Monterrey. Trabaja en colegios de Regnum Christi, en los puestos de formación de adolescentes y en la dirección de colegios. Y ha sido formadora en la Escuela de la Fe de hace 30 años y ahorita es responsable de las sedes internacionales de Escuela de la Fe. Una persona lindísima que la admiramos mucho, nos da el honor de dar esa plática que estoy segura que les va a encantar. Y bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Y muy buenos días. Qué bueno que tienen este interés por estarse formando cada vez más profundamente. Eso es lo que nos corresponde a todos los católicos, porque como alcancé a escuchar a Álvaro, que insistía mucho en que la ignorancia en la fe, pues es lo que nos lleva a lo que estamos viviendo, a las tragedias que estamos viviendo en muchísimos casos. Pero bueno, esto ya está muy conocido. Y a mí me ha comentado Cintia que han estado ustedes estudiando, acaban de terminar un curso de Cristología. Bueno, conocer a Jesucristo yo creo que es lo prioritario en nuestra vida como bautizados, como cristianos. Es lo prioritario, conocer a Jesucristo. Y seguramente que pues hicieron todas las lecciones que marca el manual y les dejó el apetito abierto para seguirlo conociendo, porque no se le conoce con 15 clases o con 30 o con algo más, sino que es un conocimiento diario. Y a mí me va a corresponder hoy, en esta mañana, reflexionar con ustedes sobre un tema o un aspecto de Cristo, una verdad sobre Cristo, que es ese Cristo juez misericordioso. Y vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para ir siguiendo pues unas líneas que nos puedan ayudar. Pero el punto de vista que yo les voy a ofrecer y que deseo que todos lo tengamos es que vayamos haciendo la experiencia de Cristo. Porque la teoría, bueno, ya tienen ustedes, yo creo que mucha teoría, faltaría más todavía verlo, seguirlo estudiando, porque como les decía hace un momento, es un pozo sin fondo, no podemos decir ya le conozco, sino que hay que conocerlo sí con la inteligencia para que nos ilumine, ¿verdad? Tengamos la luz de la verdad, pero eso que recibimos a través del estudio hay que bajarlo al corazón. Y se baja al corazón con la oración, con la meditación, cogiendo la Sagrada Escritura y saboreándola. Ese don de la sabiduría que nos ha dado el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a que no se nos quede un Cristo teórico, un Cristo de estudio, sino un encuentro de tú a tú con Cristo. Entonces, veremos pues a Cristo como un juez misericordioso, pero antes de verlo a Él, vamos a ver un poco los tipos de jueces que nos presenta la Sagrada Escritura. Vamos a ver 3 modelos, o en 3 momentos en los que estos jueces enjuician a mujeres. Y voy a presentarles 3 mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura. Bueno, solamente escogí 3. Una del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento.
3 mujeres ante jueces. Una, Susana, la casta Susana, que nos la presenta el libro de Daniel en el capítulo 13. Me faltó aquí poner la cita. El libro de Daniel en el capítulo 13. Es un texto, pues, extenso aquí en el relato, pero muy conocido de nosotros y vamos a ver solamente algunos de los versículos. Luego tenemos este otro relato que también son 11 versículos. En el capítulo 8 de San Juan, una mujer que le es presentada a Jesús para que él juzgue. Le dicen el hecho, también para nosotros es conocido, y fijémonos en palabras que dicen estos personajes, que la han encontrado en flagrante adulterio. Y luego, en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, encontramos a otro juez, a otra mujer, una mujer viuda, que va ante un juez que el Evangelio nos dice que es un juez inicuo. Y ella insiste en lo que necesita, en su petición, y vamos a ver cómo reaccionan este tipo de jueces y cómo reacciona nuestro juez. Bien, estas mujeres pues estaban humanamente desesperadas, ¿verdad? Desesperadas. Susana, en el versículo 42 de ese capítulo 13 del libro de Daniel, nos dice que después de que estos pues van a buscarla, la ven donde se está bañando, les atrae la belleza de esta mujer, estos dos viejos, no solamente entrados en años, como les dirá luego el profeta Daniel, sino en vicios. Y Susana, pues no tiene más remedio, porque van a acusarla, está indefensa, no sabe qué hacer, y la gente se ha amontonado allí en la casa de ella. Su marido, imagínense cómo estaría, tal vez que no daba crédito a lo que le estaban estos diciendo, pero eran pues personas acreditadas, peritos en la ley, y sin embargo Susana confía en Dios. En el versículo 42 dice el texto de la Sagrada Escritura que gritó: Dios eterno, y que conoces todo antes de que suceda. Tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir sin haber hecho nada de lo que estos han tramado injustamente contra mí. La confianza que tiene en Dios, primero, estamos en el Antiguo Testamento. La palabra de la mujer, pues, no era tan acreditada como la de un hombre. Son dos los que la están acusando, no es nada más uno. Son dos. Ella es consciente de que por una acusación en la materia de la que ella es acusada, el libro de Levítico decía o dice que tienen que morir apedreadas. Tienen que morir. El Señor la escuchó. Y aquí tenemos dos grupos de personas, dos personas que están al servicio de la ley. Los primeros que acusan a Susana, pues tienen un corazón corrupto. Es un juez corrupto. ¿Cómo se atreve a acusar simplemente como una venganza porque esta mujer no accedió
a las peticiones que ellos le hacían y prefirió su pureza, su castidad, a caer en manos de estos jueces o de estos hombres que, aunque tenían autoridad sobre el pueblo, ella prefiere custodiar su castidad, preservarla, y dice: sé que voy a morir, aunque tengo que morir sin haber hecho nada. Pero tiene también esa valentía de levantar la voz y gritar delante de todos que podían haberse burlado de ella, que podían haberla cogido allí entre toda la multitud que se aglutinó allí alrededor de su casa. ¿Cómo estarían las críticas? ¿Cómo es posible de una familia tan decente, tal, que ella haya cometido esto, etcétera? Podemos imaginarnos todo el escenario, pero cómo ella tiene esa verdad inscrita en su corazón, esa ley natural que nos grita: Dios conoce lo que hay en el interior. Solo Él lo conoce. Y esto aquí ya es una gran enseñanza también para nosotros. No podemos señalar con el dedo a otro. ¿Conozco yo el interior de la persona? Aunque objetivamente vea que se ha equivocado, que ha cometido una falta, pero en su interior, yo sé lo que hay en el interior de la otra persona. Solo Dios es el que conoce el interior de la otra persona. Si nosotros, autoexaminándonos con sinceridad delante de Dios, mirándole cara a cara, ¿cuántas veces no alcanzamos a descubrir la raíz de aquello que nos llevó a consentir un mal pensamiento, un afecto desordenado, un acto de orgullo, de envidia, de celos, de sensualidad, una acción sensual, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces en nosotros mismos no somos capaces de ser ese juez recto, verdadero, y tenemos que confesar ante Dios nuestra limitación y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros? En el versículo 7 del capítulo 8 de San Juan, cuando la mujer esta que han cogido, según ellos, ¿verdad?, en flagrante adulterio, Jesús les dice: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y San Juan, con un poco de, pues parece como si tuviera un poco de picardía, dice San Juan que se empezaron a retirar, empezando por los más viejos. Al fin que este no es tan extenso, este relato, leámoslo. Dice que empieza diciéndonos el primer versículo de este capítulo 8, que Jesús fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo. Entonces, veamos, el sitio es el templo de Jerusalén, donde estos personajes estaban al servicio de la ley. Los escribas y fariseos, tan quisquillosos para el cumplimiento de la ley, tan meticulosos, ¿sí?, le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le estaban poniendo una zancadilla a Jesús. Pero primero le echan el título maestro.
¿tú qué dices? Y San Juan apunta, esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie. Aquí en este caso es la única palabra que escuchamos de la mujer. En el anterior relato, Susana grita, su oración la hace a gritos, al cielo, a Dios. Aquí ella solamente responde al que tiene delante. Nadie, Señor, pero sí le llama Señor. ¿Okay? Nadie, Señor. Señor, la palabra para Dios. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Vete y en adelante no peques más. Aquí tenemos muy clara la diferencia entre unos jueces acusadores, ya la habían acusado, ya la tenían sentenciada, pero quieren además ponerle un pretexto al Señor, a Jesús, para acusarle. Y vean el Señor, al inclinarse y escribir en el suelo, les está dando la oportunidad a ellos también para convertirse. Al decirles, el que esté limpio, el que no tiene pecado, que arroje la primera piedra, está haciendo un llamado a su conciencia. Quiere que se conviertan, no quiere que el pecador muera. O sea, y el morir, en teología, en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, es la muerte segunda, es decir, la muerte eterna, el infierno. El Señor no quiere que ellos mueran en su pecado. Se retiraron, dejaron sola a la mujer con Jesús. Y qué curioso que si le dicen que le encuentran en flagrante adulterio, ¿por qué no llevan a la otra parte? ¿Dónde está el hombre con el que estaba ella cometiendo ese flagrante adulterio? ¿Por qué solo llevan a la mujer? El Señor responde a estas mujeres. A Susana le hace justicia. A la pecadora la perdona, pero como juez justo, además de misericordioso, le dice, no peques más. Y a los jueces, pues les da tiempo para arrepentirse, pero pues no sabemos si quisieron o no quisieron. De momento se van con su actitud. Y a esta viuda que nos relata el capítulo 18 de San Lucas, que va ante un juez, y al inicio de ese capítulo dice San Lucas, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Eso es lo primero. Quiere darnos una enseñanza
de que seamos perseverantes en la oración. Y pone este caso, que es una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, el juez: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice un juez injusto. Pues no hará Dios justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche. ¿Les haré esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? En unos cuantos versículos nos da el Señor una gran enseñanza. Este juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, ¿sería solamente del tiempo de Cristo un juez de ese tipo o también en nuestros días encontramos actitudes semejantes, no solamente ya en los juzgados propiamente dichos, sino cuántas veces podemos nosotros también erigirnos en un juez inicuo ante los demás? Las viudas, los huérfanos, en esa época eran la gente pues más débil, más, hoy dirían, más vulnerable. Y va pidiendo esta mujer que se le haga justicia. ¿Qué le estarían haciendo? A lo mejor la iban a echar fuera de la casita porque no pagaba la renta. ¿Qué sería? Y no tendría, la dejaría su esposo sin nada al morir. Qué situación tan dolorosa de ayer y de hoy en muchos casos que podemos encontrarnos en nuestro alrededor. Pero como empiezan los versículos de este capítulo, quería darles la enseñanza de que oraran constantemente y terminan también el relato diciéndonos con una pregunta a nuestro Señor. Si nosotros oramos constantemente, Dios Padre, que sí es juez justo, Dios que es juez justo, misericordioso, ¿no nos va a hacer caso? Pero la última pregunta que nos lanza Cristo es la que tiene que sacudir nuestra conciencia. En la segunda venida de Cristo, dice él, ¿encontrará fe sobre la tierra? Una de mis hermanas consagradas que está en Tierra Santa ahora y que están preparando la peregrinación en la fe, seguramente que ya lo saben, ustedes, que va a empezar ahora con la Cuaresma, me decía, como están sin peregrinos, ¿verdad? No tiene peregrinos ahorita Tierra Santa, todas las familias de religiosos, los franciscanos, que son los que tienen ahí ya pues 800 años custodiando, y otras familias religiosas que han llegado después, pues están pasando dificultades en todos los aspectos, pero sobre todo, pues imaginémonos para el mantenimiento de las instalaciones, de los lugares santos y todo, que no tenemos peregrinos. Eso es en la parte humana más material. Pero la parte más interesante y la más valiosa es todos los grupos de peregrinos que estos últimos años estuvieron yendo, las experiencias de conversiones que tienen ahí los que trabajan, los que hacen este apostolado, bueno, son maravillosas, valiosísimas y muchísimas. Y eso es lo que más duele, que no puedan estar yendo
peregrinos ahora. Bien, pero con esta peregrinación virtual, según la experiencia que hubo ya en octubre, que fueron más de 200,000 personas las que hicieron su peregrinación virtual, y me decía esta compañera, se cerraron esas puertas, pero se han abierto muchísimos corazones. Se han cerrado. Y entonces el padre Juan ahorita ya en su video promocional está diciendo, si las puertas de las iglesias están cerradas, porque nos han obligado pues a cerrarlas, por las razones que ya todos sabemos y que no hay que detenerme en eso, dice, pero la iglesia entra a tu casa. La iglesia entra a tu casa. ¿Cómo se han multiplicado las misas por internet, por todas las redes sociales, por televisión, las capillas de adoración perpetua? Así que ninguno podemos decir, es que pues no tengo a dónde ir a hacer un rato de adoración. Hay capillas las 24 horas del día en Australia, en Sudamérica, aquí en México, en Norteamérica, en Europa, que nomás puedes buscar a la hora que nos acomode. Ahí encontramos la Santa Misa, el Rosario, la adoración, el Santísimo Expuesto, la coronilla de la misericordia. O sea, tenemos la iglesia dentro de nuestra casa y cada uno de nosotros somos ese miembro vivo de la iglesia y tenemos que alimentar esta confianza en Dios, gritarle a nuestro Señor como lo hizo Susana. Tú conoces el interior de mi corazón, del interior de los míos. Hazme justicia, sálvame, Señor. El juez misericordioso. Y también vamos a tomar otro pasaje del Evangelio, donde se nos presenta este juez infinitamente misericordioso. Y voy a tomar el capítulo 25 de San Mateo. De San Mateo, desde los versículos 33 y siguientes. Es el discurso o sermón, como queramos llamarle, del juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste,
Estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no viniste a verme. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o encarcelado y no te asistimos? Y él entonces responderá, en verdad les digo que cuanto dejasteis de hacer a uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejaste de hacer. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. En este relato, el tema del juicio es el amor. El amor hecho obras de misericordia. Recordemos todo el año de la misericordia, cómo el Papa Francisco nos estuvo recordando y recordando estas obras de misericordia. Tanto las corporales como las espirituales. Todo lo que recibimos nosotros de enseñanza en la escuela de la fe o en otros momentos, en homilías, en otros cursos, quien me la está dando está haciendo esa obra de misericordia de enseñar al que no sabe. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando transmitimos la fe como padres de familia a sus hijos, a sus familiares, al personal de servicio que tengamos en casa, estamos haciendo esa obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. Además de las obras corporales de misericordia. Pero el fondo de estas acciones, el sentido fundamental de estas acciones, tiene que ser el amor que me fue infundido en mi bautismo, que es ese amor sobrenatural, el que me lleve a hacer esas obras de misericordia. Señor, que yo vea tu rostro en cada uno de los que me rodean, de los que se cruzan por mi camino. Señor, que los demás vean en mí tu rostro. Porque todos quisiéramos ser de los que de la derecha y escuchar el venid benditos de mi Padre. Yo creo que a ninguno se nos ocurrirá preferir estar del lado de la izquierda y escuchar esa tremenda sentencia, apártate de mí, maldito, es más, la palabra maldito, al fuego eterno. Dice que no fue preparado para el ser humano, que fue preparado para el demonio, para los ángeles caídos. ¿Y por qué hay seres humanos que prefieren ir a hacerle compañía al diablo? Y Cristo a los de la derecha les dice que esa morada eterna ha sido preparada desde toda la eternidad para ellos. Juez justo, misericordioso. Justo porque si no vivimos en este tiempo de gracia, que es el tiempo de nuestra vida, si no vivimos lo que Él nos enseñó con su palabra y con su testimonio, pues hay que estar a la izquierda. Hay que ir al lado de la izquierda. ¡Qué terrible! Pero es un juez infinitamente misericordioso. Veíamos en el episodio de los que llevaron ante Jesús a aquella mujer cogida en adulterio, que el Señor les da la oportunidad de arrepentirse. Ojalá que aunque se hayan retirado de momento enfadados, porque no lograron lo que ellos querían, a lo mejor más tarde
pudieron recibir aceptar esa gracia de Dios. Perdón, porque esto está sonando terriblemente. Discúlpenme. Estos textos de la Sagrada Escritura que nos sirvan, como les decía al principio, para bajar esos conocimientos que ya tenemos al corazón y darle, como la Santísima Virgen, darle vueltas con ese don de la sabiduría para lograr, con la gracia de Dios, tener ese encuentro de tú a tú con Jesucristo. Porque si yo nada más le conozco por el estudio, porque contesté todos los cuestionarios, porque sí me entusiasmé en determinados momentos con las explicaciones y luego ya en las homilías ya me sonó más familiar todo ese lenguaje y ya, pero si no lo he bajado al corazón y si yo no he logrado arrancarle a nuestro Señor esa gracia de que mi corazón sea uno con el de Él, todavía me queda un largo camino que recorrer. Y tengo que coger la palabra de Dios, que coger estos textos, que verlo, no solamente en imágenes, porque esas imágenes que yo les presenté, pues son como un artista se las imaginó y entonces así lo pintó. Pero yo tengo con el texto y con la luz de la gracia que hacerme la imagen. Esta que tengo aquí enfrente no me gusta mucho. Jesucristo debió ser mucho más guapo todavía. Pero bueno, es lo mejorcito que encontramos. Pero aunque un pintor me la haga preciosa, de todas maneras al irlo conociendo, se queda corto. Es una imagen muy personal la que cada uno de nosotros iremos haciendo con la ayuda de Él mismo. Él es nuestro maestro interior. Y decir, al ir repasando cada una de estas obras de misericordia, ¿cuál he dejado de practicar? ¿Cuál se me ha pasado? No por malicia, sino que simplemente se me pasó por distracción. ¿Cómo puedo, Señor, descubrirte en esos más débiles que están a mi lado? Sé mi luz, como le decía la Madre Teresa, sé mi luz para que con esa luz que tú me das, con tu luz, tú eres la luz, y así te definiste también tú, yo soy la luz del mundo. Bueno, tú que eres la luz, ilumíname para que no se me vaya ninguno de los hermanos necesitados de que yo haga, yo necesitada de hacer esa obra de misericordia, y tú me presentas la ocasión en alguno de mis hermanos débiles. Los tengo en casa, los tengo fuera de casa, los tengo a través de estos medios que hoy nos permites tener para poder mirarnos a los ojos, para vernos a la cara, para escucharnos, para compartir. Perdón, que aquí se me quedó esto en blanco. Estos textos los he tomado de una carta, de las cartas de San Pablo, que nos hablan de ese momento escatológico, y nos dice San Pablo: pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta cada uno de las obras buenas o malas que haya hecho en sus vidas mortales. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y está aquí refiriéndose San Pablo a ese juicio particular que va a tener lugar antes de ese juicio universal que acabamos de leer en San Mateo. Al morir, de inmediatamente viene este juicio particular. Y allí está ya
decidida, bueno, ya desde nuestra historia temporal está decidido el si voy al juicio final a la derecha o a la izquierda. Ya no va a haber de otra. Y en este momento del juicio particular, que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, y dice San Pablo, para dar cuenta cada uno de las obras buenas o malas que haya hecho en su vida mortal. Porque ya al fin del mundo saldrán, pero en público, esas obras buenas o malas, que será ese momento que nos señala el capítulo 25 de San Mateo. Pero aquí en este juicio particular, que tenemos que preparar en estos días que tenemos vida, ¿cómo me presento? Si cada noche en mi examen de conciencia o en las visitas eucarísticas o en el momento en que vamos a iniciar la Eucaristía y que nos invita el principal celebrante a que hagamos un reconocimiento de nuestros pecados para que nos purifiquemos y podamos llegar al altar de Dios purificados, decimos, me ha faltado esto, o esto lo hice mal. Pero no solamente la constatación de aquello que hicimos o dejamos de hacer, sino buscar la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dejé hacer? ¿Dónde estuvo la causa de que yo no haya realizado esta acción conveniente, buena, que no haya yo descubierto el rostro de Cristo en ese prójimo? ¿Dónde estuvo? Pudo haber sido ligereza, pudo haber sido, pues a lo mejor, deseo de venganza, pudo ser que esa persona, pues, tengo antipatía hacia ella, puede ser que me haya herido en algún momento de mi vida y que yo todavía no sane esa herida, que perdoné de labios para afuera, pero no desde el corazón. Esos momentos para purificar, porque qué tal si un minuto después Dios me llama a su presencia y es el momento de este juicio particular. No le puedo decir, Señor, espérame tantito. Déjame otros días para convertirme, para rectificar. Llegó el momento y llegó. Ya no hay vuelta para atrás. Una persona que estuvo, pues, muchos meses sufriendo, los que la veíamos pensábamos que estaba sufriendo, pero sí, su cuerpo sufría, claro que sí. Aunque en su corazón ella decía, muchos años estuve meditando sobre el juicio particular, eso me inquietaba. Dice, ahora lo que más medito es en la vida eterna. Y entonces te explicas la paz del alma que tienen estas personas. Pero cuando le decían, es que tú ya estás preparada para este momento, para irte a la vida eterna. Y ella decía, no, para eso nunca se está suficientemente preparado. Y por eso yo creo que la Iglesia nos invita constantemente a convertirnos. Si nos fijamos simplemente en el misterio que se realiza en el altar, en la Santa Misa, empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Luego viene el momento de el pedir perdón, de la primera purificación. Y después de ello, ya empezamos con la oración. ¿Sí? La oración colecta, que es el recoger todas las intenciones que cada uno de los que estamos participando, que estamos concelebrando, la Eucaristía, llevamos en el corazón. Y para ponerla luego en la patena, que quien preside esta celebración la va a presentar al Padre Celestial.
unidos a la víctima con mayúscula. Pero luego en el ofertorio, antes de empezar la parte ya más central de la Eucaristía, vemos que el sacerdote, a nombre de nosotros, otra vez se lava las manos. Es otro gesto de purificación. Luego, antes de comulgar, rezamos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro estamos pidiendo perdón por nuestras culpas. Son varios momentos en que Dios nos concede la gracia de convertirnos, de llegar al banquete eucarístico más y más purificados, porque de un momento a otro podemos aceptar, consentir un deseo, un pensamiento, nos distrajimos en parte importante de la misa. Ay, ¿de qué se trató el evangelio? Uy, pues quién sabe, ¿no? Se me fue. Y si no hubo homilía, peor todavía, menos me acuerdo. ¿O de qué se trató? ¿A qué horas fue la Eucaristía? ¿A qué horas fueron las palabras consecratorias? Uy, estaba pensando en qué voy a preparar de comida. Bueno, se nos puede ir. Somos así. Es nuestra condición humana. Y por eso nos presenta muchas oportunidades que son gracia de Dios para irnos purificando. Como en estos tiempos, pues no podemos quizás recibir con la frecuencia que quisiéramos el sacramento de la reconciliación, pero tenemos a la mano el acto de contrición. El acto de contrición, para hacerlo, lo podemos hacer varias veces al día, no unas oraciones de una página. Simplemente, Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname, pero con paz, confiando en que Dios es mi Padre, me ama y me ama infinitamente y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Otra frase también de otra carta de San Pablo. Y dice, continúa San Pablo, teniendo pues por cierto que los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros, en la carta a los Romanos dice esto y también en la carta a Timoteo, dice, con fe firme guardamos la esperanza aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, quien transfigurará nuestro abyecto cuerpo en cuerpo glorioso semejante al suyo, y vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron. ¡Qué esperanza tan gozosa nos presenta San Pablo de lo que será nuestra vida en Dios! Pero hay que prepararla aquí. Hay que prepararla aquí. Tenemos ese juez infinitamente misericordioso que en momento tan, perdón, se me pasó, que en momento tan sublime, escuchamos que nos dice y que se dirige al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No solo pide perdón, no solamente pide el perdón al Padre Celestial y Él perdona, claro que Él perdona, sino que disculpa porque no saben lo que hacen. Y está pidiendo el perdón para los que lo han llevado a la muerte y a una muerte de cruz. Está pidiendo el perdón no solamente para aquellos concretos del momento que ejecutaron esta que estaba ya predicho, que estaba ya anunciado, sino que está pidiendo el perdón para cada uno de nosotros. ¿Cómo no confiar en este juez infinitamente misericordioso que nos ha obtenido la redención, el perdón de todos nuestros pecados, que glorifica al Padre Celestial con su humanidad ya glorificada
resucitado, justo y misericordioso es nuestro juez. Por lo tanto, demos gracias a Dios por ser Él quien es y por todo lo que nos da. Y que sea pues nuestra oración constante, perseverante, a ese Dios infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Que no seamos necios y decir, ah, bueno, ya al final de mi vida. ¿Tú sabes cuándo va a ser el final de tu vida? ¿Quién ha venido a decirte, te faltan 2, 3 años de vida? ¿10, 20? Sabemos lo que hemos vivido, pero no sabemos de este momento si vamos a llegar al final del día. Confianza en este juez infinitamente misericordioso. Bien, pues le damos gracias a Dios y yo les agradezco también a ustedes la invitación y este rato que han estado aquí pacientemente escuchando, y estoy a sus órdenes por si se les ofrece algo. Muchas gracias, Guadalupe. Pues muy bonito, la verdad que nos deja mucho que reflexionar, ¿verdad? Mucho que aprovechar también. No sé si alguien tenga alguna pregunta en el chat. No. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono. ¿No? No, creo que no, porque lo que hay en el chat es fueron para Álvaro. Para Álvaro, sí. Sí. Muchísimas gracias, Guadalupe y Álvaro. Le agradecemos a los dos esa oportunidad de compartir con nosotros esos conocimientos. Uno desde la parte de la formación humana, que nos va a llevar, la tenemos bien formada, nos va a llevar a esa segunda parte que tú nos presentas y que nos veamos juzgados por nuestros actos y lleguemos a estar del lado derecho, ¿no? Pues estamos preparándonos también, formándonos y en el camino para, a través de la santidad. Se lo agradecemos muchísimo. Vamos a presentar ahorita un videíto que hicimos para los que terminaron el diplomado de Dogma. Ah, qué bien. Sí. A ver, si nos esperan un ratito para que también... Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ahorita lo voy a... déjame ver cómo... Muchas felicidades. Te escuchamos, Lupita, los quiero felicitar. Te agradecemos unas palabras y no sé si esté Álvaro también. Bueno, pues mientras entra Álvaro. Estoy aquí. ¿Sí estás ahí? Ah, bueno. Sí. Pues de mi parte, de verdad, una felicitación y un gran agradecimiento a todos sus formadores, a quien el equipo directivo, que pues
llevan una buena chamba, ¿verdad? Un buen trabajo, pero es un trabajo que tiene una recompensa aquí, al ver a las personas ya formadas, es una gran satisfacción, nos da muchísima alegría ver que se han formado, que se están formando y que han logrado ya una meta. Es solo una meta, todavía falta más. Y luego también esa recompensa, pues es una alcancía que estamos haciendo en la eternidad. Allá está, y esa recompensa la vamos a ver reflejada estando allá a la derecha. Cuando nosotros escuchemos, venid benditos de mi Padre, esa va a ser la mejor recompensa. Ahora, cada uno de los graduados, con lo que ha recibido, no es para que se quede para sí mismo con ese tesoro, sino para transmitirlo. Seguramente ya lo hacen, pero que este momento, esta meta, ese diploma que están recibiendo, les sirva para coger más energías y lanzarse a más, tanto en su preparación doctrinal como espiritual, como también apostólica. Que sea un abanico que se abre hacia el mundo entero. A través de estos medios ahora podemos llegar a lugares remotísimos donde físicamente nunca pudiéramos haber llegado. Un abrazo a cada uno y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Lupita. Álvaro. Muchas felicidades a todos y gracias a ustedes que son el equipo de Escuela de la Fe por hacer posible esto. Yo creo que ahí estamos cumpliendo todos nuestra vocación como bautizados. No puedo abonar más a lo que ya dijo Lupita, porque yo creo que resume bien lo que nosotros sentimos al ver a las personas graduadas. Pues nuestra felicitación y nuestras oraciones porque perseveren en la formación y ustedes que son el equipo de Escuela de la Fe también perseveren en ese trabajo, que sí, es una chamba bastante grande, pero que sé que ayudados con la gracia de Dios podemos sacarla adelante. Yo les pido encomendarnos a todos, a Lupita Magaña, a mí, a todo el equipo aquí de Sede Central, encomendarnos mutuamente a la providencia de Dios para que Él sea quien sostenga todas nuestras obras. Un abrazo, Dios les bendiga, estén en mis oraciones.